Lo anuncié antes de irme a esta pequeña pausa. Está ya aquí en nuestros estudios la doctora Sonia Medina. La doctora Sonia Medina es procuradora pública especializada en delitos de tráfico ilícito de drogas y de lavado de activos que provienen de tráfico de drogas. Es un encargo que tiene ya hace varios años y tiene una labor que yo siempre reconozco como no solo importante por sus resultados, sino muy valiente, porque enfrentarse a quienes ella día a día se tiene que enfrentar junto con su equipo no es poca cosa. Y sobre todo cuando a veces hay una diferencia muy fuerte entre la manera como estos delincuentes, porque esos son, pues se defienden a través de grandes estudios de abogados y grandes corporaciones de auditores y de economistas para tratar de evitar que la justicia los pueda alcanzar. Y ellos, pese a que a veces tienen limitaciones al respecto, hacen un trabajo bien importante y han logrado, a favor del país, conseguir que varios que antes manejaban muchas cosas en el país, hoy estén purgando algunas condenas. Doctora Sonia Méndez, un gusto como siempre saludarle y tener en nuestros estudios. Muy buenos días. Buenos días, Glatzer. Gracias por la invitación. Por haber venido. Yo quisiera partir de asuntos más generales para después entrar a casos más específicos que tienen que ver con el trabajo que usted desarrolla. Al margen de las consecuencias políticas que pueden tener algunos actos, ayer se ha producido en el Congreso la renuncia de una congresista y una bancada política, y ella decía, porque ha presidido la comisión, que lo que buscaba era plantear algunas ideas y propuestas muy concretas para la reforma electoral y la reforma en los partidos políticos. Y en una de las partes de lo que dijo ayer, que han motivado su renuncia, es que no se ha podido hasta ahora avanzar en tratar de evitar que se infiltren a la política algunos poderes ilegales o algunos, digamos, poderes fácticos ilegales. Y ha mencionado claramente tráfico de drogas, lavado de activos y terrorismo. Entonces le pregunto por eso, porque usted además trabaja en esto hace bastante tiempo, el narcotráfico, en sus expresiones diversas, hoy podríamos decir que en buena medida está metida en la política y eso de alguna manera puede estar impidiendo que se haga esa gran reforma para evitar que esto suceda. Bueno, antes que nada yo le voy a dar una respuesta eminentemente técnica, no sin que esto vaya a tomarse como una declaración política, claro. De ninguna manera. Creo que antes que nada somos ciudadanos, ¿no? Y tenemos voz y expresión para decirlo. Y después viene la parte funcional. Todos sabemos, creo, los que frisamos por encima de los 50 años, ¿no? Lo que hemos tenido como antecedentes hacia atrás, ¿no? Hemos visto por razones de función de que el narcotráfico siempre ha estado infiltrado en la política. Si bien hemos tenido casos muy puntuales, retrocediendo en el tiempo, ¿no? En la década de los 70 o 80 hemos tenido narcotraficantes, ¿no? Involucrados en política. Tenemos a Lambert, tenemos a Del Pomar, tenemos a muchas otras organizaciones que de alguna manera siempre han estado dentro de la política, ya sea en forma directa o indirecta. Lo hemos visto en los últimos tiempos y es por eso que inclusive fue la preocupación de la Procuraduría, fue la preocupación del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE, un poco velando, ¿no? Velando esta infiltración. A eso obedeció, no olvidemos, también la Comisión Narcopolítica en el Congreso, que la presidió la doctora Mavila, con muy buenos auspicios y resultados, creo, ¿no? Eso nos ha dado un enrostrado de cómo estamos en el país con la infiltración del narcotráfico, del lavado de activos. En este momento todavía hay casos por dilucidar, ¿no? Entonces no es cuestión nueva la infiltración. Y lo que sí debemos de cuidar es pues que a través, ¿no?, de una normatividad seria como sería pues la reforma electoral, de evitar de alguna manera que capitales sucios ingresen en la política, porque no solamente ingresan los capitales, sino el que pone el capital. Y es el que pone el capital, es el que decide en algunos momentos por la mente de los políticos, de manera que eso creo que debemos de cuidar y es una de las tantas situaciones que el legislativo tiene que sopesar, ¿no es cierto? Justamente
a eso me refiero, porque ahí hay una evidente contradicción en torno a lo que todos los ciudadanos queremos en el país, y sobre todo personas como usted que trabajan luchando contra el tráfico de drogas quisieran tener como un marco óptimo para poder evitar esto que estamos conversando. Pero es la propia política, son los propios congresistas, son las propias agrupaciones políticas las que tienen que legislar para que eso pase. Y ahí está lamentablemente la principal resistencia, porque hasta hace poco, al margen de las diferencias que uno puede tener con la misma propuesta, había en el Congreso ya un grupo que trabajó los planteamientos de la reforma. Claro que sí. Y finalmente lo presentaron y no lo tomaron en cuenta. Y una de las cosas era, oye, no puede la política seguir siendo financiada por intereses ocultos, entendiendo que los intereses ocultos se ocultan justamente porque son ilegales, entre ellos los de las drogas. ¿Cómo hacemos para que la política se haga cargo de algo que va a terminar de repente afectándolos a ellos? ¿Cuántos partidos de repente no sobrevivirían sin esta inyección financiera que viene de los ilegales? Claro. Bueno, ahí yo tengo una percepción muy personal y también vuelvo a decir, por la experiencia funcional, es que considero que debemos de ser menos hipócritas y mucho más decentes, ¿no? En ver que realmente el tema del narcotráfico nos agobia, ¿no? Estamos en este peligro latente de que la incidencia sea cada vez más fuerte por el tema de que no se pone un debido interés, ¿no? En estas reformas. En estas reformas, y asimismo, si bien es cierto, son políticas públicas las que hay que cumplir, está toda una normatividad, ¿no? Esto vigente, de manera que hay que cumplir solamente con la ley, tan fácil como eso, el cumplimiento de la ley, y por supuesto lo que se tenga que renovar o innovar como legislación se tiene que hacer, sí, ¿no? Y así el país estará en menos riesgo como país y como imagen de país hacia el exterior. Sí, doctora Sonia Medina, y así como en los últimos tiempos se han conocido y se han expuesto, sobre todo mediáticamente, muchos casos de corrupción en general en la administración pública, gobiernos nacionales, de hecho Lavallato expresa claramente eso, pero también en los gobiernos subnacionales, municipalidades y gobiernos regionales. Se podría decir que tanto la corrupción como el narcotráfico o el lavado de activos que deviene del narcotráfico o de otros delitos son, digamos, están tan instalados como probablemente la corrupción. Por ejemplo, ustedes están llevando casos de políticos, de autoridades vinculados o que se presume han estado vinculadas al narcotráfico. Sí, y eso es, digamos, su pregunta, perdón, decanta un poco en esta respuesta, ¿no? De que hace un momento comentábamos de lo añejo que puede ser este problema, ¿no? Pero tenemos, ¿no? Políticos involucrados en varias investigaciones, en ese momento muchos de ellos en juicios, gobiernos locales, en investigación gobierno, gobernadores, los que ahora se denominan así. Entonces, volvemos a decir que el narcotráfico se infiltra de cualquier manera en la política. ¿Por qué? Para tener voz política. Ajá. Y para tener un poder dentro del poder, ¿no es cierto? Entonces por eso es que necesitamos un poco más de conciencia, creo yo, un poco más de ser conscientes del problema que vivimos. Ajá. Y hay algunos casos, doctora Sonia Medina, que nos pueda usted contar en la medida de las posibilidades que permite el caso, porque hay algunos que están de repente en un momento de la investigación que no es posible dar detalles, pero algunos que grafiquen justamente esto de casos concretos de autoridades que están involucradas o investigadas por narcotráfico, que sean, por ejemplo, autoridades de gobierno regionales, alcaldes o inclusive algunos congresistas. Bueno, en lo que es gobiernos locales sí los hay, ¿no? En este momento estamos pasado ya el inicio de un juicio oral, ya es público, ¿no? Entonces, y hay otras investigaciones que tenemos con respecto a gobiernos regionales, están en investigación, por lo cual todavía no podría dar nombres ni mencionarlos, pero lamentablemente, ¿no? Y de verdad lamento decirlo, pero sí hay bastante gente que está, digamos, ha iniciado en la política y lo primero que ha hecho es vienen con un antecedente de narcotráfico. Ajá. Se involucran en la política evidentemente para
prosperar más en el negocio precedente. Ajá. Entonces, ¿y eso qué cosa involucra? Involucra corrupción, porque si no tuviéramos tanta corrupción en el país, que eso es muy, muy lamentable, ¿no? Y lo vemos a cada rato, usted lo acaba de mencionar, a los niveles que hemos llegado con el caso Lava Jato, ¿no es cierto? Entonces, de manera que si eso dentro de una cascada de cosas viene desde arriba hacia abajo, ya pues entonces el comentario sale sobrando, de manera que sí los tenemos, ¿no? Un caso ya bastante antiguo, que recién estamos en un juicio oral, fue un alcalde casi vitalicio en la ciudad de Pucallpa. Ya. Que en ese alcalde momento Valdés, el alcalde, claro, Valdés Villacorta el caso, ¿no? Fue un alcalde, como repito, casi vitalicio, sí, de manera que ahí hubo de todo, ¿no? Entonces, los antecedentes que se tienen, que se le está siguiendo un proceso por lavado de activos con delito precedente de tráfico, y en ese momento inclusive tenemos un proceso en ciernes por el delito precedente que hasta ahora sigue durmiendo, ¿no? Entonces, de manera que son situaciones que también nos vamos dando de cara o enrostrando con respecto a la administración de justicia, ¿no? Que no es, y usted, digamos, en varias oportunidades ha notado eso, que no hay o no existe o no se expresa en la manera de actuar de jueces o fiscales ese mismo interés por combatir a estas bandas o a estos personajes que están vinculados al narcotráfico. Pero quería preguntarle también si es que la política ha terminado siendo un espacio para lavar dinero de los narcotraficantes y de otros también, porque digamos, ¿qué cosa es lo que busca quien comete un delito de esa naturaleza, narcotráfico u otro? Buscar un escenario donde sea fácil circular dinero, claro. Y con eso, digamos, lavar pues justamente lo que viene sucio. Definitivamente. El tráfico, lo que busca, aparte de obviamente del negocio mismo, ¿no? Nacional, transnacional, lo que tienen ellos es esas ganancias ilícitas, invertirlas, ¿no? Invertirlas de lo que conocemos hoy con las modalidades de lavado de activos, ¿no? Y eso provoca que una situación de una economía es en desmedro, mejor dicho, de la economía de muchas formas también, ¿no? Una competencia desleal, manchar el sistema financiero, que por cierto hacen poco también para una debida prevención. Por lo menos eso es lo que vemos de los casos de lavado de activos. Ahora, pero no estoy siendo, digamos, enrostrando al sistema financiero, sino que también debemos de hacer nuestro trabajo, ¿no? Claro. De hacer mayor prevención y verdaderamente conocer a tu cliente, como dice el principio de prevención del sistema financiero, de manera que eso a nosotros también nos provoca grandes problemas, porque para empezar, los capitales sucios ingresan al sistema financiero y ya con ello han legalizado los dineros, ¿no? Claro. Entonces, de manera que cuando que hay una investigación, lo primero que te dicen, bueno, pero si mi dinero está bancarizado y en función a mis depósitos, el banco me ha prestado dineros, ¿no? Claro, y finalmente el banco ha terminado siendo el instrumento para exactamente, porque la característica principal del lavado de activos es usar herramientas legales para propósitos ilícitos. Exactamente. Ahora, pero sobre eso quería preguntarle, porque yo me acuerdo haber conversado con usted en varias oportunidades y tratamos de caracterizar para que nuestros oyentes puedan tener clara la figura, que hay determinados negocios que no se sostienen en la realidad. Yo viajo permanentemente y llego a unas zonas y digo, no veo tanta fluidez de turismo acá, pero sin embargo veo 80 hoteles nuevos con ascensores y vacíos. Entonces, claro, uno dice, ese es un indicio. O farmacias, salvo que la gente se enferme más que antes y sea un próspero negocio, digamos, farmacias cada 3 casas es como una cosa difícil de creer. O la construcción misma. Claro, es que, bueno, el lavado de activos tiene muchas modalidades, muchas formas, e inclusive llegamos ahora a niveles mucho más sofisticados que una década atrás, ¿no? Para lavar dinero, de manera que lo que usted está diciendo es completamente cierto. Siempre lo he dicho que nosotros en el país tenemos un lavado a flor de tierra, pero parece, en algunas veces me pongo a pensar que tanto el nivel policial, que dicho sea paso ya trabaja bastante, pero también son otras las condiciones que faltarían para poder
meter mano más para las investigaciones en lavado de activos, porque acá los tenemos a flor de tierra, usted lo ha dicho, vamos a zonas completamente, eso es sola, o sea, el lavado de activos tiene una prueba, Reina, que se llama el indicio, la prueba indiciaria. Lamentablemente acá en el país poco se aplica o pocos la conocemos en su verdadera dimensión. Entonces eso hace que simplemente miremos al costado y no pasa nada, pero hay zonas que definitivamente no tiene lógica alguna de que, como usted dice, haya hoteles de 5 estrellas cuando no entra un solo parroquiano. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y retorno a mi pregunta original en torno a este tema para pasar a otros, doctora Sonia Medina. La política se ha convertido en una de esas modalidades frecuentes donde el narcotráfico hoy inyecta plata para tratar, digamos, de despercudirse de la ilegalidad de su actuación. Sí, por supuesto. Es uno de los más importantes ahora. Definitivamente, sí. Doctora Sonia Medina, ahora quisiera preguntarle por casos concretos, ¿no es cierto? Hay un caso de lavado de activos que proviene del narcotráfico que demoró en llegar a juicio, muchísimo, digamos, idas y venidas, una cosa, y es el caso conocido como Sánchez Paredes, ¿no es cierto? Que involucra a un conjunto de personas, la mayoría de ellos familiares, por supuesto. ¿Cómo está avanzando ese juicio? Porque, digamos, el llegar a juicio nomás fue toda una odisea. Recuerdo yo haber conversado con usted en varias oportunidades sobre eso. Pero ¿cómo va? Bueno, el caso, en efecto, entre sus idas y venidas, estamos hoy en juicio oral, ¿no? Estamos en una de las etapas se llama la etapa de testigos, ¿no? Estamos al menos caminando con el juicio, con unas audiencias casi normales, ¿no? Entonces calculamos que a fin de año de repente tengamos algunos resultados. ¿Sentencia ya? Posiblemente, porque estamos en etapa de testigos, de ahí viene la etapa de peritos, y, o sea, dentro de la secuencia normal de un juicio, estamos casi 2 veces por semana. O sea, se calcula que hacia fin de año ya tengamos una sentencia. Bueno, si las cosas se van presentando en forma normal, regular en el trámite procesal, calculamos que podría ser a fin de año o a principios del próximo año, pero sí auspiciamos también de que el caso termine como debería de terminar, porque en todo caso para la Procuraduría y para la Fiscalía, ¿no?, que estamos trabajando en este caso, tenemos todos los elementos de juicio necesarios como para una condena, de manera que, bueno, pero solo el tiempo lo dirá, y los magistrados que tienen la responsabilidad sobre este caso sabrán hacer lo suyo. Ahora, en términos de lo que hasta ahora se ha conseguido en casos vinculados a lavados de activos, vinculados al narcotráfico, este sería el caso probablemente más importante en términos emblemáticos, ¿no es cierto? Junto con cuáles otros. Claro que sí, porque es uno de los casos que a sus inicios fue el más complejo, ¿no? Porque se inició una investigación con más de una centena de personas naturales, también personas jurídicas, pero desgraciadamente por razones múltiples y que huelgan comentar esto, hemos terminado solo con 5 acusados y 11 personas jurídicas, más o menos, de manera que eso nos hace también tener que pensar cuánta agua corre debajo de los puentes. O sea, es decir, que no necesariamente ha sido la razón del lado de ellos la que ha hecho que muchos de ellos salgan del juicio, sino cosas que, digamos, uno podría entender son asuntos más bien extrajudiciales, asuntos más vinculados a otro tipo de... Bueno, siempre pasa, ¿no? Sí, en estos casos sobre todo me imagino, ¿no? Pese a que tienen, digamos, tremendos estudios de abogados detrás de... Bueno, eso es ya, hoy por hoy vemos que por cada caso de narcotráfico, por cada caso de lavado de activos, sobre todo, en que definitivamente siempre está presente, ¿no?, la estructura legal de estas organizaciones. Entonces, bueno, los abogados en lo que les corresponde van haciendo su trabajo, pero lo que nos interesa realmente es los resultados. Yo, digamos, en un adelanto,
solicitamos desde la Procuraduría de que este caso termine como tiene que terminar, porque como decía en un inicio, con marchas y contramarchas hemos llegado a un juicio oral que esperamos pues que se termine con bien y que toda la magistratura esté a la altura de las circunstancias. Sé que es un caso difícil, es un caso complejo, pero no imposible de entenderlo. De acuerdo. ¿No? Doctora Sonia Medina, me preguntan aquí sobre otro caso que está vinculado, el caso de Joaquín Ramírez, ¿no? Yo la verdad no termino de entender un poco el sentido de la investigación, porque lo que conocimos todos era que efectivamente hay una investigación por lavado de activos por delito precedente que no es narcotráfico, pero hay elementos vinculados al narcotráfico que aparecen en la historia que hemos podido conocer. De hecho hay un colaborador de la DEA, en fin, que habla de tráfico de drogas, en fin. ¿Cómo se definió ahí? ¿Hay desde su lado, desde la Procuraduría suya, un nivel de pedido formal que todavía está en trámite para que ustedes puedan participar porque ahí puede haber habido narcotráfico? Bueno, cuando se inició la investigación en ese caso, definitivamente vimos elementos, ¿no?, de investigación que estaban que podrían prosperar con el delito precedente de tráfico de drogas. Por una serie de incidencias que había, claro, ¿no? Y personajes más o menos vinculados. Me apersoné, como es natural, ante la Fiscalía, pero la fiscal no, hasta ahora no, digamos, no he sido notificada en verdad de la resolución o la disposición que ella habría tomado, pero el tema es que nos enteramos, tomamos conocimiento de que la doctora la fiscal había solicitado al Consejo de Defensa Jurídica del Estado que deslinde la competencia, porque como bien sabemos hay otra procuraduría, ¿no?, de lavado de activos netamente con otros precedentes. Entonces el Consejo ha decidido que la competencia la tiene la otra procuraduría, de manera que yo ya, para mí, queda archivado el caso. Se ha decidido, pero digamos, al margen de la decisión que se ha tomado de cómo afrontarse el caso, usted sigue hasta ahora creyendo que hay un elemento, un componente vinculado al narcotráfico que en algún momento tendrá que si en algún momento desestimarse. tuve la responsabilidad de apersonarme e involucrarme en la investigación, es porque teníamos elementos, ¿no? Pero bueno, el Consejo ha decidido. Y el caso de Kenji Fujimori, los almacenes y los 100 kilos de droga, ¿en qué está ese caso? Ahí solamente hubo una persona responsable, en este momento está en la Corte Suprema, ¿no? Estamos esperando que la Corte determine con mucho auspicio, que declare la nulidad de ese juicio, ¿no?, para poder nuevamente empezar con otro y que se investigue debidamente, ¿no? ¿Qué significa investigar debidamente? Que en el caso que ha llegado a la Suprema no se involucraron a las personas que necesariamente deberían haberse involucrado. Exactamente. ¿Entre ellos Kenji Fujimori? Mire, hubieron varias personas que quedaron en la nebulosa. Sin investigar, ¿no? Porque a veces suele suceder eso, ¿no? Que pero él es de manera sesgada. ¿Se investigó a Kenji Fujimori en ese caso? No, Kenji Fujimori no fue investigado. Nosotros pedimos reiteradamente siquiera una declaración de él para deslindar, ¿no?, algún tipo de vinculación o autoría, porque los almacenes son de él. Claro. ¿No? Entonces, pero si se anular el juicio van a pedir eso, me imagino. Bueno, en situaciones normales tenemos que hacerlo, porque claro, muchas de las veces también nos hemos dado de cara en que se ha hecho una investigación cuando la persona que está a toda luz, ¿no?, meridiana, está involucrada, está vinculada al caso, nunca fue investigada, porque razones también sesgadas, sí, o de ignorancia deliberada o qué sé yo. Entonces el caso Cataño fue así. El caso Cataño empieza con otro caso y él era el que había vendido los vehículos, estaban sus empresas involucradas en el primer caso, sin embargo nunca se le investigó, hasta que nuevamente la Procuraduría también solicitó esa investigación y ahora estamos con los resultados que tenemos también en un juicio oral bastante complejo y esperamos también en ese caso que los magistrados estén a la altura de las circunstancias. Sé que es nuevamente un caso complejo porque hay muchas personas jurídicas involucradas como personas naturales y
definitivamente sé que pesa muchas veces tomar una decisión, pero lo único que tenemos que hacer ahí es cumplir con la ley. De acuerdo. Doctora Sonia Medina, le agradezco muchísimo. Lamentablemente hemos acabado y la vamos a seguir invitando para que nos siga contando. Y la saludo, felicito por este gran trabajo que desarrollan, la verdad. Muchísimas gracias. Muy amable. Voy a una pausa y regreso en un instante. No hay derecho